partimos el día de hoy y que con una invitada que no teníamos hace mucho rato, pero es que es tan entretenida, pero bueno, esta mujer hace muchas cosas, entonces es difícil tenerla tan seguido. Bueno, está junto a nosotros Antonia Rusi, psicóloga e investigadora de la Fundación para el Progreso. Bienvenida, Antonia. Muchas gracias, Mara. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, muy bien, muy bien. No nos hemos visto tanto esta semana. No, además que ayer fue un día importante para ti, ¿no? Sí, muy importante. O sea, sí, muy importante, muy agotador, muy todo. Acércate ahí un poquito. Pero bueno, ya entregaste. ¿Cuándo vamos a poder decir que además de psicóloga eres historiadora? Bueno, no sé, todo eso depende de cómo me vaya en mi tesis. Y después, nada, ya en marzo se supone que la debería defender, si es que todo sale bien, y ahí ya estaría titulada. Pero quedan un par de pasitos burocráticos. Bueno, genial, te decíamos toda la suerte, estamos las dos más o menos lo mismo, a la espera de la corrección de las tesis. La historia de nuestras vidas. Pero las tesis que nosotros sí escribimos, no las tesis que no aparecen. Leemos, escribimos. Claro, leemos, escribimos y no las que no aparecen cuando les conviene. Pero precisamente, qué bueno que justo salió el tema de las tesis. Bueno, sabemos, la Antonia es también muy estudiosa y bastante especialista en los temas que tienen que ver con el feminismo. Y hace unos días tú además publicaste una columna. Bueno, esto ha sido tema, hemos estado las dos conversando y hablando mucho en los distintos medios acerca del caso Monsalve. Bueno, este caso no termina, todos los días tenemos temas. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el gobierno? ¿Qué es lo que va a ocurrir con su caso? Y bueno, después de harto tiempo, la verdad, tomaron detenido al ex subsecretario Monsalve. Dije ministro hace un rato. Al ex subsecretario Monsalve. Y bueno, es que en su minuto, cuando ocurrió esto, era ministro subrogante. Pero yo te quería preguntar, Antonia, ¿cómo ves tú esta situación? Porque entendemos que el tema del delito que ocurrió con Monsalve es algo que tiene que dictaminar la justicia. Uh-huh. Pero acá hay una situación que ha marcado mucho al gobierno que tiene que ver con su postura a un gobierno feminista y frente a una acusación tan cercana en sus propias filas. Pareciera que esta bandera no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera en prioridad. Tremendo, y qué bueno que lo dijiste así, porque la verdad es que yo sigo sosteniendo el total respeto al valor de la presunción de inocencia. Creo que obviamente esto lo tiene que determinar la justicia, sea quien sea, pero más allá del caso de Monsalve, que la acusación es tremendamente grave y en sí mismo a todas nos interpela y todas resonamos con este caso, pero la verdad es que lo que a mí más me ha impactado es la respuesta y la forma de llevar el caso de quienes estaban alrededor, porque justamente una de las cosas más terribles, yo creo, es que lo lento que fue todo, en donde el mismo gobierno quiso hacerlo público una vez que ya había salido en la prensa. Ellos dicen que no, porque estas cosas se toman de a poco, hay que tener cuidado y hay que ser prudentes, pero la verdad es que sabemos que no necesariamente tuvo que haber sido así, podrían haber sido mucho más tajantes, con los castigos, o al menos con las conductas y los modos en la forma en que se manejó este caso. Uno, eso. Y dos, la respuesta que han tenido de las supuestas personas que estaban alrededor de él, que eran dos mujeres, que yo creo que en el caso lo que más afecta al gobierno es el caso de Toá y de Orellana, pero también la respuesta de los supuestos grupos que son feministas, y esos grupos de la sociedad civil, digamos, que son tan rápidas a la hora de culpar a cualquier persona que se vea siquiera trastocada o siquiera un poquito incluida en un caso así. O sea, lo hemos visto en otros casos, en casos que de verdad que no tienen la llegada y los alcances de este, y la verdad es que me sorprendió mucho su silencio cómplice, de verdad que lo hemos repetido en tantas ocasiones. Oye, y en ese sentido, porque yo creo que una de las cosas que no se ha planteado como corresponde es que no solo tienes una acusación dentro de tus altos cargos del gobierno, sino que la presunta víctima también es parte de tu gobierno. Sí. O sea, pensando en Boric, pensando en la ministra Toá, pensando incluso en la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, la presunta víctima es una persona que depende de ti. La ministra Toá es su jefa. Entonces acá tú no solo tienes que mirar
a Monsalve, sino que tienes que hacer al menos un resguardo de la víctima, y eso tampoco ocurrió. De hecho, si no aparece este tema en la segunda, y ella estaba con licencia médica, ella sigue trabajando al lado de su presunto violador. Exactamente, eso es lo más terrible y a eso quería llegar. Sobre todo una persona que seguramente creía y defendía, y seguramente sigue defendiendo, los principios que este mismo gobierno decía defender, ¿verdad? Esta idea de que este gobierno era un gobierno que era feminista, que la jefa de tu jefe es mujer, entonces uno, y a nosotros también nos pasa, uno se siente como más protegida y cree que alguien va a empatizar contigo y te va a ayudar más, pero la verdad es que ahí vemos que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? O sea, cuando aquí hay amiguismo y hay poder entre medio, la verdad es que las frases que se decían tan bonitas con estos vítores en las calles y con estas performances y todas estas cuestiones, la verdad es que no sirven para nada a la hora de defender a alguien que estaba a tu cargo y que en el fondo estaba viviendo una cuestión terrible de ser obviamente toda esta acusación cierta. Oye, vamos un poco a la parte más profunda, aprovechando que no solo eres psicóloga, sino que y experta, y también experta en feminismo, porque más allá de lo que vemos y podemos decir que eran feministas, no eran feministas, que de cartón, que no sé qué, no sé qué, el movimiento feminista actual está precisamente tomado por ideologías políticas. Sí. Está tomado por ciertos grupos, por ciertas mentalidades, y al mismo tiempo de estar tomado por ideología, lamentablemente está incidiendo también de manera muy dañina en la psiquis de las mujeres y también de los hombres. ¿Y cómo podemos...? Yo creo que varias preguntas en una, pero para que vayamos un poco explicándole a nuestros auditores como los orígenes de este feminismo que se le llama más de segunda ola, el feminismo radical. Yo no sé en qué ola va. De verdad es que yo ya me pierdo. Ya nadie lo entiende. Como dice mi amiga Magdalena Mervilá, la historia se hace mucho tiempo después, porque tan de cerca no podemos decir que estamos en una o en otra. Pero para entenderlo desde el punto de vista del feminismo ideológico, para que la gente diga, porque, y yo creo que esto es importante, la gran mayoría de las mujeres te convencen de que el feminismo es la defensa de la mujer y de ella misma. Entonces es muy difícil llevarle la contra, pero evidentemente esto está tomado por ideología. Vamos primero por ahí. Es muy sucio, es muy sucio. Yo veo que pasa mucho, y a mí me pasó también, yo creo que a ti también, que en algún minuto todas queremos ser feministas, porque obvio, ¿quién no va a querer la igualdad del hombre y la mujer? ¿Quién no va a querer el empoderamiento femenino, verdad? Como que es algo que, si no, hace un total contrasentido ser mujer y estar en contra de este movimiento. Pero es que ahí está el tema. Este movimiento, cuando uno lo estudia históricamente, se da cuenta de que su inicio, la verdad es que fue bastante trascendental. Habían grupos que apoyaban el feminismo o la cuestión de la mujer, que venían desde el anarquismo, desde todo tipo de vertientes políticas, por así decirlo, que en esa época no eran tanto así como tipos de partidos ni nada. Pero yo creo que existió una vertiente que fue mucho más eficiente a la hora de alcanzar estos logros, tanto sociales como políticos en las mujeres, que fue el feminismo liberal. El feminismo liberal fue, bajo sus principios, el que dijo, oye, la mujer en dignidad humana es igual al hombre, por ende tiene las mismas capacidades y por ende debería tener los mismos derechos y presentarse en dignidad y en igualdad ante la ley. Y en ese sentido, el feminismo liberal sí fue derribando esta frontera, pero lo que yo creo que hay que entender, y es lo más importante, es que lo que hoy en día predomina, lo que hoy en día está en el poder, no es un feminismo liberal y no es ninguno de los que estaban al principio, los que sí consiguieron estas cosas. Lo que hoy en día predomina es lo que se denomina académicamente como este feminismo de género, que es bastante discípulo y heredero del existencialismo francés de Simone de Beauvoir, el que dijo, oye, ya listo, ya tenemos el voto, podemos trabajar, estamos en el mercado, podemos educarnos, etcétera, podemos ser dueñas de nuestro patrimonio, bla, bla, bla. Pero dijo, aquí hay algo que sigue quedando, que es algo relacional, que es que existe esta lucha un poco psicológica, en donde existen ciertas estructuras de sometimiento y sumisión. Y eso es al final lo que hoy en día predomina, porque uno no entiende cómo ocurren estas cosas. O sea, y para mí algo que es un ejemplo clarísimo de este feminismo de género, que no busca la igualdad de la mujer, no busca su libertad,
solamente busca el poder y busca en el fondo el ganarle el muñequeo un poco al éxito de los hombres desde una filosofía que apela a lo relacional, que es esta cosa como intersubjetiva. Y en ese sentido, para mí, por ejemplo, un gran ejemplo es cuando, después de un silencio absoluto, por semanas después de que nos hayamos enterado del caso Monsalve, se le pregunta a las tesis, bueno, ¿y qué te parece lo de Monsalve? Y ella al tiro agregan al Mago Valdivia, el caso del Mago Valdivia. No, pero es que ellos son sanos hijos del patriarcado, dijeron. Entonces, lo primero que se te puede llegar a ocurrir es, bueno, ya, entonces excusémoslo porque ellos nacieron en una sociedad que según ella es patriarcal, que, dicho sea de paso, bajo ninguna definición estamos en una sociedad patriarcal. Pero bueno, entonces, claro, ahí lo estamos excusando de todas las cosas que hicieron, pero cuando es al revés, no. Cuando es al revés, cuando son personas que no están necesariamente en su vereda valórica o ideológica, tienen que caerle en las piernas del infierno. Entonces, ahí uno ve mucho esta inconsistencia, una inconsistencia que además de ser académica, es una inconsistencia filosófica. Claro. Porque en conceptos se cae mucho. Porque obviamente tiene este argumento de la cosa estructural, muy propia del marxismo ideológico, de aquí hay distintas capitas y acá hay una estructura, hay una superestructura y acá hay una sumisión. Entonces, todos esos conceptos son tomados de ahí. Pero obviamente apela a una cuestión más psicológica, propia también del posmodernismo, del constructivismo social. Entonces, bueno, ahí tiene varias vertientes, pero en ese sentido también vemos mucho de estos refalones cuando vemos el caso, no sé, de Toao de Orellana, cuando dicen, no, a mí me quieren hacer una acusación constitucional porque es un mundo machista. Claro. Cuando uno dice, bueno, no es machista, porque usted está en el poder. Cristina Kirchner también te iba a decir, la misma cartita. No, me están condenando por ser mujer, se robó toda Argentina. No, me están condenando por ser mujer. Por favor, no pueden utilizarnos, instrumentalizarnos de esa forma. Pero es que en ese argumento se ve muy bien lo que es el feminismo de género. Claro. Porque al final esa persona está totalmente perdida. Porque uno, si es que se le quiere hacer una acusación constitucional a Toa por haber incumplido sus deberes, sí, o por haberse callado ante un presunto delito, digamos, de este nivel, es porque justamente tú eres una persona que no vive en una sociedad patriarcal, que estás en un puesto de altísimo poder, o sea, ya no puedes estar más alto, o sea, ser presidenta ya prácticamente. Y por ende tú tienes responsabilidades que son proporcionales a ese poder, y también obviamente tus castigos tienen que ser proporcionales al nivel de poder y responsabilidad que tú tienes. Pero es que el tema de la responsabilidad es lo que no les gusta. Mira, quería precisamente porque mencionaste algo importante que yo creo que la gente sepa, y vamos a terminar este bloque con esto y después vamos a seguir conversando, que tiene que ver con la filosofía marxista, esto sí, del opresor oprimido. Entonces, para que nuestros auditores vayan entendiendo cómo se estructuran las filosofías y las ideologías políticas en estos movimientos sociales. Entender este concepto marxista que tiene que ver con el opresor oprimido para generar una división de clase, sí, y llegar al poder, y finalmente el feminismo que vemos hoy día es exactamente lo mismo. Exactamente. Bueno, y no solamente del feminismo, todas las minorías, todo lo que se denomina una minoría, que la verdad es que yo ya no entiendo lo que es una minoría, o sea, porque ni siquiera son personas que son pocas en la sociedad, o sea, es todo lo que sea distinto a un tipo de persona, que sería, no sé, pues la blancura, ser hombre. Entonces ahí se empieza a fraccionar la sociedad, y lo cual a mí me parece totalmente grave para quienes nos gusta vivir en sociedad y para quienes creemos que tienen que haber reglas del juego en el mundo social, digamos. No, interesante. Mira, nos vamos a ir a una breve pausa y ya vamos a ir conversando con Antonia Rusi, investigadora de la Fundación para el Progreso, acerca del feminismo, sus corrientes. Vamos a entrar también en victimismo, que me parece muy interesante. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones.
¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Izaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegrúas.com. Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl. Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades. Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024. Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures. Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio. Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org. Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com. Prepárate, del 14 al 17 de noviembre vuelve Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Trébol y Mall Marina, con la posibilidad de llevarte tus vacaciones gratis, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl. Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5. En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolaHora921 o enviarnos un WhatsApp al +569-5304-3903. Y les recuerdo que nos sigan en nuestro canal de YouTube también, Llegó la Hora 921, para que sumemos seguidores y además para que puedan ir conversándome en el chat y yo pueda responderles acerca de distintas preguntas, temas, o de repente a ustedes se les ocurre
responden preguntas mejores que a mí a los invitados. Así que, de todas maneras, en YouTube, @llegó la hora 921, ponga la campanita y nos sigue. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Si te preguntas cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. La mejor opción para relajarte en casa es latamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora, todo juntito, y recibes 5 lucas de regalo. Entra ya a Latamwin y vive el mejor entretenimiento online de Chile. Y bueno, sigue junto a nosotros Antonia Rusi, psicóloga e investigadora de la Fundación para el Progreso. Estábamos conversando junto a la Antonia acerca, bueno, por supuesto a raíz del caso Monsalve, pero el tema del feminismo, su objetivo, su relación con la política, con los... Con los movimientos sociales y un poco con las presiones también. Y ahí, Antonia, te quería preguntar por algo que es muy clave, porque si hay una cosa que constantemente se le critica a estos feminismos es el victimismo. Claro. Esto de, no, que las mujeres, que estamos tan mal, que es terrible vivir en este cuerpo, que es terrible lo que nos toca vivir, es todo tan terrible. Y la verdad es que parece bastante artificial esto. Y bueno, y según tengo entendido, esto tiene una explicación. Sí. Mira, para entender un poco la psicología del victimismo, hay que separar un poco lo que es la real victimización, que en el fondo es cuando uno siente cosas por el hecho de haber sido abusada por algo o haber enfrentado una amenaza externa de cualquier tipo. Entonces, en ese sentido, hay distintos tipos de características que se cumplen tanto con un ataque real o con un ataque que no existió. Entonces, esto es muy del juego de un poco la psicología social, que explica cómo muchos grupos de personas van como heredando esa sensación de victimización con el tiempo, sin que uno no haya vivido ni experimentado ninguna de esas amenazas que el grupo del cual viene sí vivió. Pasa mucho como intergeneracionalmente con estos grupos que piden, no sé, pues que se les paguen cosas cuando quienes vivieron ese tipo de abuso, por ejemplo, del Estado, fueron 3 generaciones familiares anteriores, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que busca estudiar la psicología del victimismo. Y la verdad es que esto tiene mucho que ver con lo que una psicóloga social política, que se llama Cori Clark, estudió como los señalizaciones de victimización. Existen personas que efectivamente utilizan un discurso de victimización que no necesariamente tiene un correlato real, o sea, que no necesariamente fue una persona que vivió este tipo de abuso, este tipo de amenaza, para obtener algún tipo de rédito del Estado o tener algún tipo de garantía, en el fondo. Y viene mucho desde una estructura de personalidad como media parasitaria, y ahí tiene bastantes elementos, pero el gran problema es que hoy en día vivimos en una sociedad que aumenta este tipo de discursos diciendo como no, es que aquí todos pueden ser víctimas, cuando en verdad no. Lo que uno tiene que ayudar es a las víctimas reales que hayan vivido una amenaza real. Pero el problema es que estas personas... Y juzgar a quienes cometieron los crímenes reales, porque finalmente estamos castigando a todos los hombres por cosas que hacen algunas personas en particular, que son los criminales, un violador, un criminal. Y cuando pasa eso, cuando nosotros hacemos eso, cuando existen este tipo de criminales o delincuentes o personas que ataquen a otra, al final ellos quedan sin ningún tipo de castigo, como lo que pasó en el caso de las tesis que ya te comenté, como Salvi y Mario Valdivia, como no, es que ellos hicieron eso porque son hijos del patriarcado, en el fondo. Ese es un tipo de mentalidad que al final dice, como son todos, no es ninguno. Y eso es lo grave de este tipo de movimiento, en el fondo, de este tipo de movimientos que además son muy colectivos, en el sentido de que es el grupo, pero el individuo se desaparece.
Claro, como se pierde la responsabilidad individual. Exactamente, porque cuando uno tiene culpa, cuando uno tiene responsabilidad, solamente la tiene una persona. La verdad es que no la puede tener un grupo. Y ahí está lo grave de los colectivos y no así de las comunidades, que son conceptos totalmente distintos. Oye, ¿y qué le recomendarías, por ejemplo, a todos los auditores que nos están escuchando, que tienen hijas e hijos jóvenes, que un poco están inmersos en toda esta ola de que el feminismo, todo, en el fondo todo lo identitarismo, que son tan dañinos? Porque yo honestamente creo que esta falta de responsabilidad individual, este creer que eres víctima porque naciste de un sexo, creer que el otro es un violador en potencia solo porque es hombre, al final te termina destruyendo la psiquis. Para mí, que niños anden pensando eso, que no tengan la capacidad de entender que la vida es responsabilidad de ellos y todo, que el patriarcado, que el sistema, que aquí, entonces yo no me responsabilizo de nada, no puede ser más que dañino. No puede ser muy mal para el desarrollo de cualquier ser humano. Entonces, tú, en el fondo, experta en esto, pero también psicóloga, ¿cómo lo ves? Mira, para mí siempre la mejor respuesta va a ser que se fomente el sentido común. ¿Y cómo lo hacemos eso? Y el criterio. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, conversando con los hijos en la mesa, que estos temas, porque yo también veo muchos padres, mamás y papás, muy renuentes a hablar estas cosas, de todo tipo, y la verdad es que es el espacio familiar es el espacio para hablar este tipo de cosas, para que todos den su opinión y para que rebatan, y obviamente para hacer eso, los papás tienen que también formarse. Y lo otro también es fomentar la lectura, si al final, que su hijo desde una temprana edad vea las noticias, que les pregunten a sus hijos, bueno, ¿qué opinas de esto? Y que tú le des una respuesta, y que tú también estés informado. Al final, eso es lo fundamental. Si yo creo que en las casas donde más se puede dar esta pelea, y si a ti te parece que esto puede llegar a ser muy peligroso, bueno, es que tienes que tomar el toro por la asta, en el fondo. Sí, oye, Anton, se nos está acabando el tiempo de este bloque, y la verdad es que quería hacer un pequeño pase a otro tema que yo sé que nosotros hemos trabajado mucho en la Fundación para el Progreso, pero que también estuvo en votación, lo hablamos en el programa hace un par de días, esta semana, que es un poco esta agenda, así como el feminismo es parte de esta agenda de género, el tema del identitarismo y cómo se utilizan las minorías sexuales para defender esta agenda, esta ideología de género que hoy día tiene a niños menores de edad con cirugías, con procesos de hormona, y un programa que es el de acompañamiento de identidad de género, donde se dice que acompañan a las familias, pero la verdad es que empujan a los niños hacia esta ideología, hacia los tratamientos, y cuando los padres no necesariamente están de acuerdo con esta línea de tratamiento, que es la transafirmativa, terminan con posibilidades de ser judicializados. Exactamente. Mira, yo creo que lo más importante va a hacerlo bien cortito, y creo que es fundamental tener esto muy en cuenta, es que hay dos mentiras en torno a lo que es, por ejemplo, el PAIG y lo que es toda la vertiente por hacer tratamientos afirmativos. Una es que dicen que el PAIG efectivamente sí pide el consentimiento de la familia, y no. Yo les puedo decir que viendo, creo que eso fueron 4 comisiones investigadoras que vi, y que fueron en total, yo creo que deben haber sido 6 horas, no sé. Vi cuando la ministra Aguilera, cuando la diputada Schneider y cuando el ministro Cataldo dijeron que no se obligaba y no se exigía el consentimiento de los padres para entrar a este programa, pero sí se iba a fomentar su acompañamiento. Y para que ustedes sepan, y todos los que son psicólogos o que trabajan en el área de la salud mental saben que ante cualquier cosa que nosotros queramos hacer con los niños, ya sea hacerle exámenes, tipo de terapias como la terapia de juego, etcétera, etcétera, cuando queremos hacer, no sé, un test de dibujo, tenemos que pedir el consentimiento de los padres, y eso está exigido. No entiendo por qué en este caso no es así. No, es tremendo. Y la segunda mentira es que en el fondo es como que fuera un tema de salud, y como que si es que los papás se oponen a que los niños tomen este camino, en el fondo es como que fuera un, no sé, maltrato infantil o algo así. Y la verdad es que veamos un poquito lo que está pasando en tiempo real en la Unión Europea. En la Unión Europea en general, y en Inglaterra. Particularmente, también en Holanda.
pero ellos están empezando a retroceder en todas estas prácticas porque justamente lo que están mostrando los nuevos estudios es que las terapias afirmativas no necesariamente son siempre las mejores respuestas. En la gran mayoría de los casos, las terapias tradicionales, es decir, tratamiento psicológico normal para tratar los problemas de base, ansiedad, etcétera, 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 son bastante efectivos también. Entonces, ojo con esas dos mentiras. Ya saben, como padres responsables sobre sus hijos, presionar a sus parlamentarios para que voten bien nuestros proyectos porque está la vida de los niños en juego. Antonia Rus, investigadora de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias a ti, Mara, y a todos los de la Radio Agricultura. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.